Bueno, es un gusto el día de hoy presentar en el marco de la Feria del Libro Virtual a Juan Sebastián Ariza, que es historiador de la Universidad del Rosario, que además tiene un magíster en historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que además actualmente se desempeña como profesor de la Universidad del Rosario y es investigador de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Nos acompaña el día de hoy porque publicó en el número 25.1 del 2020 un artículo titulado Visitar y cuantificar la población de la Real Cárcel de Corte de Santa Fe según los libros de visita de 1776 a 1783. El gusto además es doble porque Juan Sebastián fue asistente editorial de la revista Fronteras de la Historia acá en el ICANN. Entonces, Juan Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto poder volver al ICANN nuevamente, el ICANN donde empecé a trabajar y donde empecé a formarme como investigador. Y ahorita con la publicación de este artículo, pues para mí es un gusto acompañarlo. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos, pues, a propósito del artículo y de su trayectoria académica, pues, ya que hemos visto que usted tiene varias investigaciones sobre justicia y criminalidad, y queríamos preguntarle cómo surge su interés en el tema y, pues, por qué es importante estudiar. Bueno, pues realmente es todo un devenir este tema de investigación sobre la justicia. Mi interés investigativo, básicamente, cuando yo estaba estudiando el pregrado en historia, empieza con la historia de la medicina. Y estudiando la historia de la medicina me di cuenta que hay algunos elementos que se relacionan con la criminalidad, porque la medicina no estaba muy bien reglamentada en el periodo colonial. Entonces había diferentes personas que ejercían la medicina, pero algunas de ellas lo hacían de forma errónea o con algunos problemas que terminaban asesinando a alguien y les abrían procesos judiciales. Entonces, a partir de ese interés es que yo empiezo a indagar sobre el mundo colonial y sobre la justicia en ese periodo de estudio. Una vez adelanto esa investigación de pregrado sobre este vínculo entre medicina y procesos judiciales, pues me doy cuenta que quedan algunos vacíos investigativos, sobre todo en términos de qué sucede cuando finaliza un proceso criminal, porque muchas veces las personas pues eran remitidas a la cárcel o eran rematadas a las galeras, pero hasta ahí termina ese proceso. Entonces, digamos que las fuentes no daban más información sobre qué sucedía con las personas que iban a parar a la cárcel. Básicamente ahí surge mi interés por realizar esta segunda investigación, que es mi tesis de maestría, sobre la situación carcelaria y sobre el valor que tiene la justicia en el periodo colonial, que es un tema profundo, fascinante de investigar y que además hay mucho por decir. Siempre hay mucho por decir a pesar de las investigaciones que ya existen al respecto. Bueno, pues precisamente al respecto de este artículo, yo creo que habría que empezar por preguntarle, sin lugar a dudas, pues ya que hay algunos oyentes que puedan estar acercándose por primera vez al tema, preguntarle a usted qué es una cárcel a finales del siglo XVIII y qué lo diferencia, por ejemplo, de una prisión o de una penitenciaría. Bien, es muy curioso que nosotros hoy en día tenemos estos tres términos, cárcel, prisión, penitenciaría, como sinónimo, pero estamos hablando del mundo colonial. Mi investigación se centra a finales del siglo XVIII y es importante tener en cuenta que son otras dinámicas las que estaban funcionando y las que estaban operando en la época. Entonces, la cárcel, a diferencia de como lo entendemos hoy en día, hace referencia únicamente a la casa, a la institución, a la edificación donde las personas eran retenidas mientras se determinaba si eran culpables o no del delito que se les estaba acusando. La prisión hacía referencia al acto de prender a alguien, al acto de agarrarlo, de tomarlo preso. Y las prisiones, en plural, hacían referencia al uso de grilletes, de cadenas, al uso del cepo, que se implementaban al interior de la cárcel o, en el caso de Santa Fe Colonial, en la Plaza Mayor, al frente, donde estaba el cadalso. Penitenciaría es un término que se convierte en sinónimo de cárcel, pero ya una vez nosotros hablamos de la prisión moderna.
La prisión que empieza a cambiar con el ideal de Jeremy Bentham y además con los juristas que están empezando en esa época a trabajar para que el periodo en la cárcel sea un poco más humanitario, ¿no? Entonces, no se trata de la misma cárcel que nosotros comprendemos hoy en día, sobre todo por otra característica principal, y es que la cárcel en el periodo colonial no era el espacio en el que las personas pagaban la pena, sino que era un espacio de retención preventiva. Eso quiere decir que las personas ingresaban a la cárcel y debían permanecer ahí una vez se les se indicaba de algún delito, debían permanecer encerrados, pero no era el momento de pagar la pena por el delito que había cometido. Él debía permanecer encerrado mientras se determinaba si era culpable o no. Y una vez se determinaba si era culpable o no, podía salir de la cárcel. Por lo general, se le remataba a las galeras o se le remataba al presidio urbano, que es trabajar para la sociedad. Entonces, el mejor caso que nosotros tenemos de presidio urbano en Santa Fe colonial es la construcción del puente del Común, que queda yendo hacia Chía, y en ese momento era el camino hacia Zipaquirá. Ese puente fue construido por los presos y sobre todo por los condenados que eran rematados al presidio urbano. A ellos también se les obligaba a empedrar las calles o a limpiar las calles porque se trataba de un servicio social para retribuir a la comunidad sobre el daño que se había hecho. Nos llama mucho la atención en términos investigativos, como lo plantea, que realiza la investigación a través de las visitas. Pues le quería preguntar entonces qué son las visitas y cuáles son esas ventajas y los límites, además, que tienen las visitas para hacer esta investigación. Cuando uno estudia el periodo colonial, por lo general utiliza fuentes relacionadas con procesos judiciales, ¿no? Digamos que es como donde hay mayor riqueza. Pero cuando uno estudia la cárcel, se encuentra con otro tipo de fuentes que son fundamentales para poder comprender cómo eran esas dinámicas al interior de la cárcel. Y uno de ellos son las visitas. Las visitas eran un mecanismo que se realizaba cada 8 días, y no solamente en la cárcel, había otras instituciones en las que también se realizaban visitas, por ejemplo los hospitales. Pero en el caso de la cárcel, pues se reglamentaba por las leyes de Indias y por las 7 partidas, y según estos dos corpus legales, la cárcel debía ser visitada por los señores de la audiencia y por el alcaide de la cárcel, que era el encargado de la administración carcelaria, cada 8 días en la mañana, los días sábados, o también debía realizarse los días anteriores a alguna celebración religiosa, la Pascua de Navidad, la Pascua de Resurrección. En esas visitas, y ahí está la riqueza documental, justamente ahí radica, uno encuentra el listado de presos que había periódicamente. Y no solamente eso, sino que encuentra también, en algunos casos, el motivo por el cual ellos ingresaron a la cárcel, el tiempo que llevaban, las peticiones que ellos enviaban a la Real Audiencia, o da cuenta de en qué va ese periodo de investigación sobre el proceso de la persona determinada. Entonces, a diferencia de las cárceles de América colonial, en Santa Fe, digamos que sí tenemos una limitación muy fuerte, y es que a pesar de que las visitas sí se realizaban de forma periódica y cada 8 días, pues hay datos que por lo general son omitidos. Entonces, por ejemplo, no sabemos cuándo una persona sale de prisión, no en todos los casos está bien establecido, no sabemos la procedencia de esa persona tampoco, o por qué llegó a la cárcel. Pero sí podemos conocer otro tipo de datos, ¿no? Podemos conocer los delitos que habían cometido, podemos conocer también ese tiempo de permanencia. Si uno hace un análisis de su nombre aparece periódicamente, entonces uno puede establecer cuánto tiempo dura esa persona en la cárcel. A propósito de eso, es muy importante tener en cuenta también que las leyes establecían que los presos no podían durar más de 2 años en la cárcel, y sin embargo, pues el análisis de los libros de visita muestra que había personas que llevaban 3 o 4 años sin que su proceso fuera adelantado. Ahora, respecto a las limitaciones que tiene esta fuente,
pues como todas las fuentes primarias en historia, pues no lo están diciendo todo. Entonces es necesario que estos vacíos, esta información que no está al interior de los libros de visita, pues se contraste o se consulte con otro tipo de documentación. Por ejemplo, el proceso judicial que se seguía en contra del reo. Hay que buscar ese proceso para saber de dónde provenía la persona, cuántos años tenía, cuánto tiempo puede durar o no en prisión, cuáles son las características con las que se realizó ese traslado a la cárcel de Santa Fe. Vale la pena aclarar que en Santa Fe existieron 3 cárceles, ¿no? La cárcel de corte, que es la que yo utilizo como base de mi investigación, pero aparte de eso estaba la cárcel del divorcio, que hacía las veces de casa de niños expósitos, o la cárcel femenina, y aparte de eso estaba la cárcel chiquita, que la cárcel chiquita estaba dentro de la Plaza Mayor de Santa Fe igual, pero dependía del cabildo de la ciudad. Mientras que la cárcel de corte sí dependía completamente de la Real Audiencia y únicamente había hombres en su interior. Eso es una diferencia muy específica de la cárcel de Santa Fe. Y los libros de visita justamente nos están hablando de ellos, así como todos estos procesos judiciales que a la larga van a complementar en la información que tenemos para poder realizar la investigación. Creo que de todo lo que nos cuenta surgen un montón de temas interesantes y quería preguntarle pues, precisamente, como nos comentó, que hablar de las cárceles pues, implica hablar de la estructura del edificio y pues en su investigación de la Real Cárcel de Corte de Santa Fe, quería preguntarle cómo era el espacio de reclusión, hay continuidades, cambios en las cárceles a finales del siglo XVIII con respecto a las décadas anteriores, ¿cómo es esto en la colonia? El momento que yo estoy estudiando, finales del siglo XVIII, justamente es el momento de transformación carcelaria. Y todo esto empieza por el elemento que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Que es Jeremy Bentham, es además la cantidad de juristas que están empezando a abogar un poco más por las personas que permanecen en la cárcel. Pero si nosotros miramos un poco en perspectiva hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que los cambios que se implementan en la cárcel pues, no son tan notorios como los que sí van a cambiar desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Entonces, ¿cómo era esa cárcel colonial? En Santa Fe, como les dije, pues ya había 3 cárceles. Esta cárcel de corte quedaba justo al lado de la Casa de la Real Audiencia y se ubicaba en el costado sur de la Plaza de Bolívar, de lo que hoy en día es la Plaza de Bolívar, en esa época era la Plaza Mayor de Santa Fe. Era una casa realmente pequeña, era una casa que no tenía capacidad para más de 50, 60 personas y que incluso en algunos periodos llegaron a estar recluidas en más de 200 personas. Entonces, el hacinamiento sí era un tema bastante complicado en ese periodo de estudio. Había espacios diferenciados dentro de la cárcel. La cárcel era una casa que contaba con 2 pisos. Tan pronto uno entraba, en el zaguán de esa casa estaba el despacho del alcaide. El alcaide no solamente se encargaba de esa administración, sino que él tenía que vivir ahí con su familia, porque él debía velar por el bienestar de los presos y para que nadie se escapara. Entonces, justo a la entrada en el zaguán estaba ese despacho del alcaide y después había al lado derecho un espacio en el que los presos podían vender artesanías para poder subsistir al interior de la cárcel. Y ya entrando un poco más en ese patio, en esa casa colonial, pues vamos a encontrar diferentes tipos de celdas. La cárcel era un espacio diferenciado dependiendo de la calidad de la persona que había. Y en esta cárcel de corte de Santa Fe se albergaron indígenas, se albergaron negros, se albergaron blancos, una gran cantidad de población que llegaba a permanecer en ese sitio y obviamente alguien que tenía el apelativo don, pues no quería estar con un mestizo o no quería estar con un negro. Entonces eso hizo que se crearan espacios diferenciados para cada uno de ellos. Por lo general, estas personas que tenían el apelativo don vivían en el segundo piso de la cárcel. Y también había celdas en las que los presos, dependiendo del crimen que habían cometido, pues si se consideraban peligrosos, debían permanecer amarrados con grilletes o debían permanecer con cadenas. Sin embargo, nosotros
podemos darnos cuenta con las diferentes investigaciones que hay respecto a la cárcel, que este no era un espacio que estuviera tan bien custodiado. Entonces, digamos que algo es lo que les estoy comentando de cómo era esa distribución al interior de la cárcel, pero otra cosa completamente diferente es la administración de la cárcel, donde sí va a haber problemas. Los alcaides van a tener muchos problemas, se van a presentar fugas, se van a presentar situaciones de complicidad, y va a ser una cárcel que es flexible. Es flexible, y al lado de la cárcel de Santa Fe había una chichería. Los presos por lo general podían salir a la chichería y volver. Entonces nosotros vemos que no es ese modelo de cárcel que nosotros tenemos en la mente hoy en día, cómo funciona, de las personas completamente encerradas que solamente salen al patio, sino que tenían una libertad mayor. También es importante aclarar que en la parte posterior de la casa donde funcionaba la cárcel había una huerta, y en la huerta los presos podían trabajar. Lo que cultivaban ahí también lo utilizaban para vender y poder subsistir al interior de la cárcel, porque las dificultades de vida dentro de esa institución eran bastante complicadas para el periodo colonial. Entonces había problemas de humedad, había problemas de hacinamiento, como ya lo mencioné, las enfermedades se propagaban con muchísima facilidad. Entonces todo esto hacía que los presos tuvieran que buscar otros medios para poder subsistir, para poder salir, así fuera temporalmente, de la cárcel, y por eso vendían artesanías, vendían diferentes productos que permitiera costear su estadía en la cárcel. Porque eso es otro tema interesante. Los presos, si bien entraban dentro de la cárcel, pues a ellos debían, la Real Audiencia no tenía cómo garantizar la subsistencia de todos. Entonces sus familiares o ellos mismos debían costear esa estadía, y por eso les quitaban todos los bienes. Una vez ellos estaban en la cárcel, pues se les eran confiscados sus bienes para poder mantenerse al interior de la institución. Y en algunos casos, pues había presos que eran muy pobres, y otros que la familia los abandonaba completamente, y esto hacía que ellos tuvieran que vender cosas para poder subsistir. Bueno, pues precisamente preguntarse por las personas y un poco como nos ha venido comentando al respecto de pues cómo era la vida y cómo funcionaba este tema al interior de las cárceles. Quería preguntarle por el otro lado de la moneda, en este momento que usted está estudiando, que como nos contaba es un periodo pues con unas connotaciones importantes, quería preguntarle precisamente qué era considerado delincuencia en ese momento y quiénes iban a parar a la Real Cárcel de Corte de Santa Fe. Bueno, principalmente quienes iban a parar a la Real Cárcel de Corte eran aquellos que cometían delitos que eran muy graves, delitos en contra del rey, en contra de la iglesia, o delitos que en las diferentes jurisdicciones coloniales a nivel regional no se podía dar solución a ellos. Entonces los alcaldes que había, los alcaldes pedáneos, los alcaldes locales que había, no podían solucionar esos problemas y remitían el caso a la Real Cárcel de Corte. Como ya lo había mencionado, también es una cárcel netamente masculina, ¿no? Eso es un fenómeno bastante particular en el caso de Santa Fe, y nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de crímenes por los cuales las personas eran juzgados allí. ¿Qué se consideraba delito? ¿Qué se consideraba crimen? Bueno, también hay que estudiar muy en detalle ese mundo colonial, porque es completamente diferente al nuestro. Entonces, digamos que la mayor presencia o los datos arrojan información sobre delitos que se cometen con mayor frecuencia. Uno de ellos es la sublevación. No es gratuito que esto pase, más por el periodo que yo estoy estudiando, que es 1775 a 1800 aproximadamente. Son los periodos de las sublevaciones, y obviamente esto era una afrenta al rey, ¿no? Entonces, por eso muchos de estos presos eran remitidos a la cárcel de Corte. Incluso Galán estuvo preso, él ingresó el 10 de noviembre a la cárcel de Corte de Santa Fe. También estaba el tema de las deudas, y por el tema de las deudas fueron juzgados muchísimas personas que tenían el apelativo don. El concubinato también se consideraba un crimen, los excesos, los motines, las heridas con armas de fuego, el porte de arma de fuego, o las heridas también con armas blancas, el hurto y el homicidio, que digamos que son como los índices más altos que hay
de delitos en este periodo. Sin embargo, también vamos a encontrar otro tipo de delitos que no van a ser tan comunes y que llaman mucho la atención cuando el investigador lo encuentra en la fuente. Por ejemplo, cortarle el pelo a una mujer era considerado delito. Vestirse o disfrazarse para engañar a alguien también era considerado delito. El concubinato era considerado delito. Recuerden que estamos en un momento colonial en el que ese mundo está girando en buena medida en torno a todos los aspectos religiosos. Y hay que tenerlos en cuenta porque muchos de los que nosotros consideraríamos hoy en día no un delito, pero sí un pecado de pronto, pues en esa época debía ser juzgado como si fuera un delito. La bestialidad también era considerada un delito en esa época y está muy relacionado con el tema religioso. Y también llama la atención otro tipo de procesos por los cuales los reos entran a la cárcel y que hoy en día diríamos, pero bueno, esto no es un delito y de hecho en la época tampoco lo era, como por ejemplo la locura. Entonces muchas personas iban a parar a la cárcel y eran pues no acusadas, pero sí eran, digamos que ingresaban bajo el apelativo de es una persona que está loca. Y no es que eso fuera un delito, sino que, como les había mencionado, la cárcel o la casa donde funcionaba la cárcel, pues era un lugar de prevención. Y en muchas ocasiones, pues no sabían qué hacer con los locos y por eso los metían dentro de las celdas de la cárcel. Pero no porque eso fuera un delito, sino justamente porque querían prevenir que cometiera algún tipo de desmán si permanecía fuera. Vale la pena aclarar también que la cárcel no era el único espacio de reclusión, ¿no? Y en el caso pues, de los locos, en el caso dependiendo también de el papel que jugaban las personas, pues podían ir a establecer esa estadía en la cárcel en otro lado. Los hospitales fueron uno de ellos, pero también hubo momentos en los que los hospitales pues, no podían retener a tantas personas y por eso iban a parar a la cárcel en el caso específico de las personas que eran procesadas por locura. Bueno, luego de este recorrido, pues un poco, digamos que parece que está todavía muy bien estudiado y que realmente pues tiene una historiografía detrás lo suficientemente fuerte y que realmente ha hecho procesos interesantes de investigación. Quería preguntarle a usted porque pues, nos comentaba y me llamaba mucho la atención que todavía falta mucho por estudiar y pues ¿qué considera usted que hace falta por estudiar dentro de las investigaciones sobre las cárceles y la criminalidad en la colonia? Es muy curioso porque el tema de la cárcel por lo general se ha estudiado, pero desde un proceso de modernización de la institución. Y en ese sentido hablamos de una cárcel del siglo XIX, de una cárcel ya moderna, de una cárcel que ha, digamos, recibido mucha influencia de todo lo que provenía de Europa y una cárcel muchísimo más humanitaria en la que el castigo va a ser de forma diferente. Entonces, esa pregunta de qué hace falta por estudiar, pues hace falta muchísimo en términos de la cárcel colonial. Si nosotros hablamos del nuevo Reino de Granada, son muy pocas las investigaciones que hacen referencia a la cárcel o que se ocupan del estudio de la cárcel colonial como tal. Obviamente hay referencias, ¿no? Obviamente hay algunos textos como Beatriz Patiño, como Guillermo Sosa, que han estudiado el tema de la cárcel, pero no de forma profunda, sino tangencial, porque ellos estudian más la parte del delito, la parte de los homicidios. Entonces, en esos términos, pues hace falta mucho para saber cómo funcionaba cada una de las cárceles. Digamos que fue uno de los vacíos que yo encontré al momento de empezar esta investigación y por eso dije es importante pues llenar este hueco historiográfico que hay. Y sin embargo me di cuenta que tampoco es sencillo, tampoco es fácil, porque bueno, yo me centro la investigación en Santa Fe. Santa Fe tiene 3 cárceles, cada una de ellas funcionaba pues no completamente distinto, pero sí había cambios al interior de ellas. Pero ¿qué pasa con las cárceles que había en otros lugares del nuevo Reino de Granada? Las otras 2 cárceles importantes, en el caso del virreinato, era la cárcel de Cartagena y la cárcel de Popayán. En Tunja también hubo una cárcel que jugó un papel importante. Y sobre ellas las investigaciones, digamos que hasta ahora están empezando a aflorar. Hasta ahora los investigadores están empezando a interesarse por este tema. La cárcel de Cartagena es un fenómeno de estudio bastante interesante porque es una cárcel de la Inquisición y ahí sí funcionaba con otro tipo de
mecanismos y con otro tipo de organización. Eso en cuanto al nuevo Reino de Granada. Si nosotros ampliamos un poco más el panorama, nos vamos a dar cuenta que todavía en el periodo colonial hace falta estudiar también la cárcel en todas las Américas. Entonces hay investigaciones sobre la cárcel en Quito, hay investigaciones sobre la cárcel en Chile, la cárcel en Argentina y la cárcel en Nueva España. No son numerosas, no son muchas. Sin embargo, si nosotros cambiamos ya de siglo y vamos al siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que ahí sí van a proliferar muchísimas más aproximaciones al tema. Y casi que desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pues el tema se ha logrado cubrir de forma satisfactoria. Pero hace falta mucho en términos coloniales. Y digamos, yo también me enfoco mucho en estudiar la cárcel a finales del siglo XVIII. Pero ¿qué pasaba antes? Ahora, hay otros temas que son importantes conocer y que desafortunadamente las fuentes no permiten hacerlo. Por eso es que, digamos, en el artículo yo lo que propongo es, esto es una entrada al tema de investigación, pero hay muchísimos datos que quedan por fuera. Y así como en este momento estamos hablando de cárcel y surgen diferentes aristas por donde investigar el tema, pues lo mismo me sucedió al momento de hacer la investigación. Entonces, por ejemplo, no conocemos las rutinas de los presos, no conocemos detalles específicos sobre su alimentación, sobre la salud de los presos. Entonces, no quiere decir que no haya fuentes, que no haya referencias, sino que es un tema que todavía está por investigar. Hay muchísimos más detalles sobre el funcionamiento de la cárcel que uno podría investigar y sobre los que uno podría hacer hincapié. Las figuras que trabajaban al interior de la cárcel. Entonces, digamos que nosotros tenemos un bosquejo general respecto a quién era el alcaide, quién lo elegía, cómo lo elegía, cuál era su salario, pero aparte del alcaide también estaban los diferentes guardas que ayudaban a que los presos no se fugaran. También estaban las personas que debían cocinar para los presos, ¿no? O no sabemos si ellos cocinaban para ellos mismos. Son detalles que todavía hace falta investigar y por eso digamos que es un tema que está en deuda en la historiografía, al menos en la historiografía yo diría que de América Latina y mucho más en la historiografía colombiana. Entonces, por eso es importante analizar esas dinámicas de funcionamiento de las diferentes cárceles que hubo en el virreinato, para poder tener un panorama general de cómo funcionaba esta institución a finales del periodo colonial y qué cambios hubo desde el momento en que llegan los españoles hasta y establecen las plazas centrales, la plaza mayor, con esta característica planta andamero cuadrada en la que están las instituciones fundamentales, hasta el periodo ya de la independencia, para mirar esas transformaciones que hay. Y también vale la pena aclarar otro elemento que mencionaba ahorita y es, existen otros lugares de retención. Esos lugares también es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, los próceres de la independencia, algunos iban a parar a la cárcel de corte, pero hubo otros que no. Hubo otros que eran guardados en cuarteles militares. El Colegio del Rosario también funcionó como un lugar de prevención en el momento de la Reconquista. Entonces ahí también, digamos, Policarpa Salabarrieta estuvo presa. Todos estos lugares, todos estos espacios hay que estudiarlos en detalle y a eso me refiero con, digamos que estamos en deuda y por eso hay mucho tema por investigar en cuanto a las cárceles virreinales, en cuanto a las cárceles del nuevo Reino de Granada como tal. Bueno, que entonces sea este un camino abierto para los espacios de reclusión, las investigaciones que puedan venir y pues precisamente, pues ya como para finalizar la entrevista, que estoy seguro que se nos quedaron de lado muchos temas más, preguntarle un poco, bueno, ya que nos estamos reuniendo por medios virtuales y en el marco de todo lo que está pasando a raíz del COVID-19, y quería preguntarle pues gracias a su experiencia con la revista, como con su trabajo editorial, quería preguntarle, pues, ¿cómo ha visto el tema de las publicaciones académicas? Eh, ¿Cómo ha visto el impacto precisamente de las investigaciones? ¿Y cómo cree que sea entonces esta relevancia de las publicaciones abiertas y todas las bases de datos que a raíz precisamente de esta cuarentena, que para muchos de hecho parece un espacio de reclusión, eh,
pues resultan importantes. ¿Cómo ve usted eso? Pues, me parece muy importante el tema de las revistas de acceso abierto y justamente estamos en un momento que nos está exigiendo esto, ¿no? Nos está exigiendo que incluso que el historiador deje de lado mm, toda su producción tan rigurosa, tan académica y empiece a divulgarla. Y yo creo que hay diferentes mecanismos de divulgación y hay diferentes instituciones que ya están empezando a trabajar en esto. Por eso, digamos que el COVID nos ha servido para darnos cuenta de cómo llevar nuestras investigaciones, que por lo general permanecen en la academia, a otros espacios. Me parece interesante, digamos, este ejercicio que estamos haciendo de divulgar la información mediante entrevistas, mediante podcast, mediante el acceso abierto a las otras investigaciones o videos de YouTube, para sacar la historia un poco de este ámbito tan académico y darnos a conocer. Muchas personas también piensan que la historia es aburrida y justamente tiene que ver con la forma en la que ellos han aprendido historia o no tienen una noción de historia clara. Entonces, digamos que este tipo de herramientas nos permiten a nosotros pues divulgar mucho más la investigación. En términos de revistas, pues me parece muy bien y en términos de revistas y libros, hay muchos portales o muchas instituciones que han permitido el acceso abierto. Digamos que también es una ayuda para el investigador que suceda este tipo de fenómenos, porque a la larga pues, nosotros estamos recluidos, tal cual como se mencionaba ahorita, estamos encerrados en nuestras casas, similar, como para hacer un símil entre lo que hablábamos de los presos, los reos de la cárcel, eh, y no tenemos acceso a muchas fuentes. Muchas veces nuestras investigaciones quedan limitadas. Entonces hay que buscar la manera de encontrar la salida a estos problemas de investigación y muchos de ellos pues radican en divulgar la información que tenemos ya almacenada, que ya está colgada, que pueden tener acceso todas las personas. Y en ese sentido me parece que lo que realizan las revistas, lo que realizan las diferentes publicaciones, pues está muy bien y es un momento que hay que aprovecharlo. Ahora, mi experiencia en Fronteras, digamos que Fronteras ha cambiado un montón. Fronteras de la historia, incluso desde que yo llegué a la revista, yo trabajé en la revista entre 2013 y 2015 aproximadamente, eh, ha sufrido diferentes cambios. Hay muchos retos por seguir, ¿no? El tema de la indexación, el tema de la divulgación, el tema de los derechos que hay sobre los artículos y demás. Nos enfrentamos a diferentes retos también que como investigadores, como historiadores, por lo general estamos dejando de lado o creemos que nunca vamos a tener eh, necesidad de acudir a ellos, que es cómo divulgar nuestro contenido en redes, cómo divulgar el contenido en las diferentes plataformas que existen ahorita, entonces, no sé, Instagram, Facebook, Twitter, y básicamente creo que es un trabajo que sí toma tiempo, que nos toca aprender a nosotros como historiadores, no estamos formados para eso, pero que a largo plazo pues está permitiendo justamente lo que respondía al inicio de esta pregunta y es divulgar todo ese contenido, que ese contenido sea de puertas abiertas para todos y buscar la manera en que ese contenido no sea tampoco tan, tan que no se utilice un lenguaje tan académico, sino que las personas puedan expresarlo de forma mucho más cotidiana y de esta manera atrapar a los diferentes oyentes o a las diferentes personas que están viendo los videos y mostrarles eso, mostrarles una cara de la historia que por lo general ellos no conocían. Y de esta manera, pues vincularlos también a todo este proceso que nosotros hacemos. En Colombia es muy importante que nosotros aprendamos sobre nuestra historia. Y desafortunadamente es un reto muy grande que hasta ahora, digamos, estamos empezando a establecer estos modelos pedagógicos para que la gente se aproxime a la historia. Entonces sí me parece fundamental lo que está sucediendo en este momento y las diferentes estrategias que se están implementando para poder divulgar el contenido de los investigadores de historia. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista, de permitir a la gente, sobre todo, conocer qué investigaciones se están haciendo y pues en este marco que nos convoca también hacer el ejercicio pues de difundir la información
que realizan los investigadores. Entonces, muchísimas gracias, Juan Sebastián, por su apoyo, por la entrevista. Y pues queremos invitar a los que nos están escuchando, a los que nos están sintonizando, a que lean el artículo Visitar y cuantificar la población de la Real Cárcel de Corte de Santa Fe según los libros de visita de 1776 a 1783, que se encuentra en la página de la revista y que colgaremos pues en las redes sociales y que ustedes podrán consultar sin ningún problema. Muchísimas gracias y pues espero que nos pueda retroalimentar en la revista también con una nueva investigación en los próximos números. Y pues nada, muchas gracias por participar de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues para mí, como lo dije en un principio, siempre será un gusto participar con Fronteras. Es el lugar donde empecé la investigación.